Heavenly Father, Padre de amor, we are Padre gathered glorioso, nos reunimos hoy en este día para adorarte, para conocerte más, para amarte más. Father, I ask that you would Y Padre, te pedimos, Señor, que tú to us by your nos Spirit, ministres por through tu your Espíritu, por medio de tu palabra. word. God, I depend upon you. Dios, dependemos de Apart from you, I ti. can do nothing. Aparte, fuera de ti no somos nadie, pero eres tú quien da la vida. It is you who gives Eres tú understanding. quien nos da el entendimiento. It's you who changes Eres tú lives. que cambia vidas. It's you who Eres stirs tú desire in our que hearts. mueves en nuestros corazones el Causes us to find deseo great joy de in conocerte our y causa un gran gozo de conocer a nuestro Dios. Y el gozo de nuestro Dios es la fuerza que nos da. Father, we ask that as Padre, we te look into pedimos your word, que en este día, al ver tu palabra, que podamos entender mejor tu palabra y tu propósito de lo que es estar aquí y que podamos tener una gran fe y confianza en la palabra del Señor que nos habla de diferentes niveles, de diferentes formas. Y Señor, oramos que lo que tú hagas en nuestros corazones, conforme nosotros escuchamos y recibimos tu palabra, que tú lo que has hecho en nosotros el día de hoy, lo que has hecho en cada uno de nosotros, lo que se nos ha compartido a todos nosotros, sea para confortar a otros, que podemos ser nosotros luz en este mundo de oscuridad y que por medio de nosotros tú pudieras hacer una diferencia en las vidas de mucha gente, que nuestras vidas tengan un propósito eterno y significado. Y que Dios, Padre, invítanos. Conforme miramos la palabra esta mañana, tal vez tú nos llamas, nos estás llamando, nos estás invitando a entrar a tu presencia, a tu gozo, a una relación, Señor, contigo que tal vez nunca antes hemos tenido. Que, Señor, el día de hoy te podamos encontrar más significado, Señor, a conocerte, a tenerte, que cualquier otra cosa nos pueda dar, que solo tú nos puedas dar. Todo es el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros estudios anteriores hemos visto como cuando Adán y Eva habían pecado, vamos al inicio, sus espíritus fueron separados de Dios, su naturaleza cambió, ellos llegaron a ser pecadores y llegaron a ser esclavizados y controlados por aquel al que ellos decidieron seguir en lugar de Dios. Llegaron a ser esclavos de Satanás y del pecado. Pero Dios prometió que proveería un Salvador que algún día destruiría la autoridad de Satanás y que liberaría a la gente de su esclavitud y de su pecado, así que ellos podían ser restaurados con la relación de Dios. Dios prometió esto desde un principio. Y muchos años después, Dios prometió una vez más a Abraham que sus descendientes llegarían a ser una gran nación, tan numerosos en contar, que Dios les daría la tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, como una herencia. Entonces Dios prometió a Abraham que por medio de él, de sus descendientes, vendría aquel, el cual sería el libertador, que los liberaría del pecado, de Satanás. Entonces Dios también le prometió al hijo de Abraham, que fue Isaac, le hizo la misma promesa. Y después Isaac, su hijo, que fue Jacob, le prometió lo mismo. Entonces Dios le dijo a Jacob que por medio de la descendencia de su hijo Judá vendría un linaje, del linaje de los reyes, uno de aquellos reyes que sería llamado Shiloh, conocido también como el Mesías, que sería el libertador prometido. Y ahora, en los años finales de la vida de Jacobo, llegó a haber una gran hambruna, una hambruna severa sobre la tierra de Jacob, conocido como Israel también. Esta hambruna hizo que se moviera toda su familia, la familia de Israel, a Egipto. La familia de Israel, cuando se movieron a Egipto, eran alrededor como 70 gentes, como lo vieron en la Biblia.
and they were prospering in the land. Al principio, So, cuando even llegaron los after the israelitas famine a ended, Egipto, los they egipcios los stayed in trataron muy Egypt. They bien made themselves y at home. prosperaban, eran prosperados en la However, as tierra, time passed, and the ¿verdad? Israelites increased Aún durante rapidly la in number, hambruna, the attitude of the Egyptians cuando toward them terminó changed. en Egipto, ellos, los israelitas, se quedaron en Egipto, hicieron de esa tierra su hogar. Como sea, el tiempo pasó y los israelitas se incrementaron, eran muchos, y los egipcios cambiaron con ellos. En Éxodos 1, 8 al 14 dice, después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique. No suceda que, en caso de guerra, también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país. Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades, almacenes de Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza y amargaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro y adobes. Aparte de todo trabajo en el campo y en todos los tipos de trabajo los trataban con dureza. Esto es un poquito de historia, lo que hemos estado viendo. Ahora estamos en Egipto, ¿verdad? Los israelitas viven en Egipto. Vamos a ver ahorita que hay dos historias contadas aquí. Una nos está diciendo que hay algo histórico, hay un récord histórico de lo que sucedió a los descendientes de Israel. Y hay otra historia que hay una alegoría profética dándonos una mirada al plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Egipto, hay una historia, la historia es una historia que hay un récord, ¿verdad? Está escrito por la historia de la humanidad, y hay otra que es una alegoría profética que dice que hay un plan de salvación para nosotros, que es algo que va a venir al futuro. Se está planeando porque es algo profético, es una alegoría, una foto, un mensaje que nos está dando lo que era el plan de Dios, para cómo vendría un Mesías que sería un libertador de Israel en el futuro. Tratan de seguirme conforme vamos siguiendo estas dos historias. Es la historia que es un avance, es un evento que sucedió, pero al mismo tiempo, ¿qué representan estos eventos que sucedidos en un futuro? Vamos a ver lo que sucede en ese momento y lo que va a suceder en el futuro. Egipto es una ilustración para nosotros del mundo. Es un mundo separado de Dios. Egipto era un centro de ciencia, de civilización, lleno de grandes arquitectura humana, eran grandiosas y sus logros eran impresionantes. Pero ellos estaban construyendo la civilización alrededor de lo que era la muerte. Y hacían grandes tumbas y pirámides en Egipto, pero todo fue construido para la muerte. Y así ellos pensaban que como si fuera una eternidad para disfrutar la muerte. Los egipcios adoraban tanto y pensaban tanto que después de la muerte había una eternidad más para disfrutar. Inclusive, no sé si algunos de ustedes conozcan a un libro muy famoso que es el libro de la muerte. Entonces ellos lo que hacían era que después de la muerte, después de el embalsamiento, sentían que iban a disfrutar la eternidad del más allá. Pero esto es una paralela de la gente del mundo siendo separada de Dios, que está muerta en sus pecados. Si tú eres un hijo de Dios, entonces
Tú perteneces a Dios, pero si tú no eres un hijo de Dios, estás separado de la gloria de Dios, separado de Él. Así que los israelitas fueron hechos esclavos y ahora estaban atrapados en Egipto. No tenían escapatoria. Esto es una foto de la esclavitud del pecado. Noten que en Israel, cuando ellos primero llegaron a Egipto, era un país donde les proveían todo, riquezas, comida, una buena vida, pero todo eso duró muy poco. Pronto, la primera generación de israelitas, cuando murieron, sus hijos se olvidaron de Dios y los egipcios los pusieron en esclavitud. Fueron forzados a trabajos muy duros y sufrían. Esta es la foto, una foto del pecado. Empieza con algo grandioso, algo bueno, y acaba siendo una esclavitud y una miseria. Recuerden que los israelitas cuando vinieron, llegaron a ser esclavos, ¿verdad? Y como se recuerdan en Génesis 46:5, el nombre de Jacob, ¿verdad?, es usado cuando fue a Egipto, el cual es un nombre natural, no Israel, que fue el nombre que le dio Dios, reflejando su nueva relación con Jehová. Esto ilustra también a nosotros cuando entramos a un mundo espiritual en el cual nuestro padre natural es Adán. Adán es nuestro padre natural. Cuando Adán vino en el pecado, vino a la esclavitud y todos sus descendientes llegaron a la esclavitud y fueron a ser esclavos también, como podemos ver en Romanos 5:12 al 21. El faraón, aquí en la historia de Moisés, vemos que aquí el faraón es un tipo de algo malo, algo malvado, nuestro enemigo. Satán es representado por medio de la Biblia como el príncipe, el rey de la oscuridad, el Dios de este mundo, que somos manejados bajo el poder opresivo a la humanidad entera. Aquí es representado, el faraón es representado por el mundo en el que estamos viviendo. Satanás impone sobre la humanidad la esclavitud cruel del pecado. Y los israelitas, esclavitud en Egipto es una foto del ser humano, el pecado en el que se vive. Pero los israelitas continuaron incrementando en número rápido. 350 años después de la muerte de Jacob, sus descendientes, los israelitas, seguían viviendo como esclavos en Egipto. Pero su número había incrementado a 2,5 millones de israelitas. Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacobo que su descendencia sería una gran nación en número tan grande como las estrellas. Y esto empezaba. Leemos en Éxodos 1:22. Éxodos 1:22. Entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo, todos los egipcios, echad al niño, echad al Nilo, al río Nilo, a todo niño que nazca, pero a toda niña conservarle la vida. Así que el faraón acababa de autorizar a cada egipcio de matar a todo niño bebé, varón, nacido varón, que lo tiraran al río Nilo. Ahora los israelitas tenían grandes problemas porque eran esclavos, vivían en esclavitud en el país equivocado y el faraón ahora también estaba matando a sus niños. Dios había prometido la tierra de Canaán, no de Egipto, pero Dios tenía un plan. Y eso es lo que está trabajando. Tiene un plan. Dios iba a prometer un libertador que liberaría a su gente de Egipto y su nombre era Moisés. Y Moisés era quien iba a liberar a su gente de Egipto. Y Moisés es como representación de Jesús en aquel entonces. Como Jesús iba a liberar a su gente, así Moisés iba a liberar a la suya en aquel entonces. El faraón prometió y dijo, vamos a matar a cada niño. Y tal vez aquí podemos ver que aquí había algo espiritual que se tomaba en el faraón, algo inconsistente.
Al faraón lo único que le importaba era mantener a su pueblo bajo control, seguir llevando un balance político, el ordenar que todos los niños hebreos fueran llevados a la muerte, ¿verdad? Eso era algo demoníaco. No fue el faraón, sino un peón de una conspiración intelectual de Satanás. Si vemos lo que está pasando alrededor de este mundo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está controlando este mundo? Podemos ver qué está pasando. Debemos ver que debe de haber una conspiración intelectual detrás de todo esto que está sucediendo. Cómo el mundo se está moviendo hoy en día, cómo funciona el cerebro de cada persona. Es una conspiración, pero no es una conspiración humana. Es en el mundo demoníaco. Es algo que pasa hoy en día. Parece como si hubiera un plan llevándose a cabo, y sí lo hay. La Biblia no los dice. Satanás tiene un plan y tiene una conspiración de destruir a los judíos. Tenía una conspiración de destruir al Mesías. Tiene una conspiración de acabar con el mundo, de traer a toda la humanidad bajo su control. Y hay una conspiración trabajando aquí por medio del faraón. Y sabemos que Moisés va a nacer, está a punto de nacer, y va a ser el tipo profético de Jesucristo. Moisés iba a nacer para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, fuera de toda esclavitud. Y esto apuntaba a Jesús, que más tarde iba a ser el Salvador de su gente también, para liberarlos de la esclavitud de Satanás y del pecado. Entonces, aquí vemos que el faraón está tratando de destruir todos los niños israelitas. Más adelante, cuando Jesús viene al mundo, había otro rey, que era el rey Herodes, quien también ordenaría la muerte de todos los niños en Belén, donde él estaba. Querían matar a uno. Faraón y Herodes no sabían realmente de la motivación, lo que esto les estaba moviendo. Las acciones que estaban ellos tomando no tenían la menor idea de que todo esto era por un poder demoníaco. Todas las acciones no estaban realmente, no sabían cómo era que se estaba moviendo realmente, pero había una conspiración demoníaca. El faraón no sabe que hay un libertador a punto de nacer, y aún así él empezó a ordenar que mataran a los niños, ¿verdad? Simplemente el faraón era una marioneta de Satanás que se movía a su voluntad. Podemos ver que los poderes demoníacos también se mueven hoy en día con los políticos, con los líderes políticos de este mundo. Veamos Éxodo 2, del 1 al 4. Dice, cierto hombre, esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Su hermana se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecería. Este niño sería pronto llamado Moisés, quien llegaría a ser uno de los más famosos en la Biblia de la historia. Cuando ya no había más que sus papás podían hacer por él para salvarlo, nada más era un riesgo que se le encontrara al bebé, porque sabían que lo iban a matar. Entonces lo que hicieron ellos, los padres, entregaron este bebé en las manos de Dios, confiando en Dios. Lo pusieron en el río, confiando en que Dios haría algo para salvar a este niño, diciendo, Señor, este niño está en tus manos. Pareciera que estos padres fueron dirigidos por medio del Espíritu de Dios para que este bebé fuera llevado a este último lugar, donde era el lugar donde realmente mataban a los niños. Era donde los estaban llevando a Moisés, estos padres. Pero bueno, en orden para continuar de que
algún día esta gente fuera salvada de la esclavitud de Faraón, Moisés tuvo que ser traído al agua. Este es un acto simbólico. Podemos ver cómo puede apuntar proféticamente, está apuntando a Jesucristo, quien fue al lugar de la muerte, la cruz, en orden de salvar a su gente de la esclavitud del pecado. Podemos ver en Éxodo 2:5, dice, entonces la hija del faraón descendió. ¿Quién? ¿Quién descendió? La hija del faraón descendió al río Nilo para bañarse. A ver, no. Entonces la hermana decía, por favor, no, que no encuentre a mi hermanito, todos menos ella. Pero Dios está en control. Él tiene un plan. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos y envió a una sierva suya para que la tomase. Cuando la abrió, ¿recuerdan? La hermana de Moisés estaba nada más observando. Imagínense cuando ella vio que iban a recoger las doncellas a su hermanito. Y cuando la hija del faraón abrió, vio al niño. Y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, este es un niño de los hebreos. No, nadie tenía que mentir ni ocultarlo. El bebé lloró, lo vio y ella sabía, pero estaba Dios trabajando en el corazón de ella y tuvo compasión del bebé. Vean la soberanía de Dios sobre esta situación. De todos los niños israelitas que han sido lanzados al río, solamente uno fue llevado a ese lugar. Piensen en eso. Satanás vio y demostró que estaba trabajando por su poder demoníaco sobre el faraón, todo lo que estaba haciendo. Satanás se fue sobre el más poderoso, por el cual podía hacer sus maniobras, se fue sobre el faraón. Pero ¿quién escoge Dios para trabajar en ellos? Escoge al menor, al más pequeño, a un bebé, a alguien que no se sabe, a padres esclavos. Escogió a Moisés. Moisés es el tipo de Jesús que fue nacido en un lugar donde entre los pobres, donde no tenían reputación. Pero Dios, son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos. Dios ha escogido y ha escogido al plan y ha escogido al más débil de este mundo. Primera de Corintios lo podemos ver. 1:27 nos puede decir. 1:27. Escoge Dios el más débil de este mundo. Dice, más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Que les sirva esto como una motivación. No tenemos que ser grandiosos con ciertos talentos. Dios, de hecho, prefiere usar a aquellos que tienen muy poquito talento. En orden para que trabajes para Dios, Dios te tiene que traer abajo, te tiene que enseñar desde abajo. Ahora toda esta gente, viene y escoge a la hija del faraón. Dios tenía todo en control. Nosotros no lo habíamos planeado de esta forma, pero Dios ha dirigido. Recuerden, así como están viendo a sus hijos, Dios está en control y esto no está sucediendo por la forma en que tú piensas o quieres. Gracias a Dios que no. Esto es por medio del control de Dios. Así que el faraón estaba determinado a matar a todos los niños varones. Pero a Moisés fue diferente. La hermana de Moisés, que se estaba escondida entre los arbustos, viendo lo que estaba pasando, a punto de que le diera un ataque,
Pero en vez de eso fue dirigida por la palabra de Dios y fue muy valiente a ir y acercarse a la hija del faraón y acercarse hacia ella. Y miren lo que pasa aquí en el versículo 7, en Éxodo 2, 7 al 9. Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, la mamá de Moisés. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué pasó aquí? Así que la mamá, al final y al cabo, la mamá, imagínense qué es lo que estaba pasando cuando tenía el permiso de irse con su hijo que había puesto en el río, que había entregado en las manos de Dios, porque no lo puede mantener más vivo, no lo puede proteger más. Y ahora ella está autorizada por medio de la hija del faraón de mantener y alimentar y criar a este niño, y se les iba a pagar. ¿No es Dios grandioso? ¿No es Él grandioso, nuestro Dios? Darle a su propio niño para que lo cuide y lo amamante y lo cuide y sea pagada. Tal vez ella pensó que nunca más lo iba a volver a ver. Pero nada es imposible para Dios, gente. Nada es imposible para Dios. No se den por vencidos por la salvación de sus hijos. No se den por vencidos en confiar en Dios para entregar a sus hijos de todos, aún de las dificultades más grandes, de las situaciones más peligrosas. Dios es sabio. Entreguen sus hijos a Dios. Y hoy podemos ver Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón. Él vino a ser para ella su hijo, y ella le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Porque Moisés quiere decir, porque de las aguas lo saqué. Eso es el significado de Moisés. Pero quien le dio el nombre fue esta mujer que no conocía ni siquiera a Dios. No sabía lo que significaba el nombre, pero Dios sí lo sabía, que Dios estaba en control. Y me encanta esto. Me gusta una de mis preferidas de las historias. Pero veamos lo que ha puesto, lo que Dios hizo. Puso. Vean lo que hizo Dios. Puso a este niño, Moisés, dentro del lugar más malvado donde Satanás tenía todo en control, en la casa del faraón, dentro de la casa del faraón, donde estaba Satanás dominando, donde Moisés llegó a comer en la misma mesa que el faraón, pero Satanás ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando. El faraón, sin saber, está alimentando y criando a la ruta de Dios, que sería el libertador de su pueblo. Y Satanás piensa que ya mató a todos los niños, pero alguien se le salió de sus manos. Uno que pueda. ¿Cuáles son los chances, las oportunidades de que uno de todos, ese uno, fuese llegar a ser el libertador de su pueblo de Israel? Veamos en Hechos 7:22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Así que él tenía el conocimiento, la sabiduría de los egipcios. Él estaba entrenado, estaba bien educado y estaba muy influenciado y poderoso. Él tenía mucha influencia porque estaba en la casa del faraón. Él poseía todas las cualidades para dirigir a un pueblo. Y de acuerdo a la historia de egipcia, no sabemos si esto es cierto, pero dicen que este faraón no tenía otros niños y que su única hija no tenía hijos de ella misma. Así que Moisés era el único hijo, el único nieto del faraón.
Ya era Moisés era el nieto de la única hija o el único hijo que el faraón tenía. Así que imagínense, posiblemente pudiera haber llegado a heredar el trono del faraón. Pero ahora venimos, llega el día en la decisión de que Moisés tiene que decidir. Tenía que haber un cambio en su vida. ¿Recuerdan cuando mientras él era creado en la casa del faraón, los israelitas estaban viviendo en esclavitud? Vamos a leer en Hebreos 11, 24, 26. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 11, 24, 26. Hebreos describe un poquito de los detalles de lo que pasó en aquel entonces, que no encontramos en Éxodos. Vamos a ver Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Algo cambió en el corazón de Moisés, algo cambió en su mente. Él rehusó ser llamado hija de la hija del faraón. Él escogió mejor sufrir aflicciones que seguir viviendo una vida rica, moderada, donde tenía todo. Prefirió llevar otra vida que llevar la vida de las riquezas que el faraón le pudo haber dado. No, esto no fue algo forzado a Moisés. Esto fue algo voluntario que Moisés escogió ser identificado por la gente de Israel. Él escogió preferir llevar una vida dura para que poder caminar en el camino de Dios. Él escogió ser perseguido por los hijos de Dios que seguir por el reino del faraón. Ya, vemos, en Éxodos no se ve esto, pero en Hebreos lo podemos ver, su decisión que él tomó. Él renunció a ese rol que él pudo haber tenido, que el faraón le ofrecía. Pero otra vez vemos a Jesucristo. Jesucristo escogió identificarse con nosotros, con nuestro sufrimiento en nuestra tierra. Él dejó todas las riquezas del reino que estaban con su Dios, con su Padre, Jehová. Él decidió ser escogido Moisés de ser, y con los que eran esclavos, que seguir con el faraón. Él tenía gran prestigio, él tenía todas las riquezas, pero Moisés las renunció. Pero para seguir la palabra de Dios, para una nueva identidad. De alguna forma Moisés llegó a conocer la palabra de Dios, tal vez por medio de su madre cuando era joven. Pero Dios viene aquí y viene a la mente de Moisés y le está apuntando a una nueva vida. De alguna forma, Dios le está llamando a Moisés a dirigir a su pueblo de Israel. De alguna forma, Dios le está llamando a Moisés a renunciar todas sus posesiones, todas las riquezas. Dios así nos llama a cada uno de nosotros para separarnos nosotros mismos de nuestros placeres de este mundo y las riquezas temporales de este mundo que nos da en orden para poder llevar y entregarnos a Dios y que Dios tome el control en nuestras vidas. Nos va a causar algo interno, nos tiene que causar algo internamente de sacrificar las cosas que hacemos, las cosas que tenemos y darlo, renunciar a las cosas que este mundo nos da para poder continuar en el mundo de Dios. Vemos aquí en Éxodos, ¿verdad? 2, 11 al 14. Aconteció cierto día cuando Moisés había crecido, que fue a sus hermanos y les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y a otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez y he aquí que 2 hebreos estaban peleando. Entonces dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente el asunto ya es conocido. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? Vemos en
Hechos, se supone que su hermano en Cristo había entendido que había sido entregado. Jesús que vino por sí mismo para liberarlos del pecado, ellos no lo vieron así. Moisés fue llamado por Dios. Moisés no conocía tal vez a su Dios muy bien, dependía del Señor para trabajar por medio de él, dependía de su propio entendimiento, de su propia habilidad de hacer algo. Él estaba confiando en su propio estatus y en lo que la autoridad que él tenía. Se sentía seguro y está actuando por sí mismo, tratando de actuar por medio de él lo que le había dicho Dios con sus propios esfuerzos. Su corazón era sincero de Moisés. Sus esfuerzos eran sabios en los ojos del mundo, pero eran sus esfuerzos de él, de la carne, no de los de Dios. Dios no lo va a usar así. Moisés pensó que era un líder capaz, pero Dios lo iba a hacer ver que no era así y que tenía que depender del Señor. En Éxodo 2:15, cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Qué pasa ahí? Están pasando cosas diferentes. Moisés dejó, ¿qué causó a Moisés que dejara y se alejara? No sabemos, pero aquí vemos que el faraón ha visto que es Moisés quien mató a un egipcio y así que decide matar a Moisés entonces. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Pero Dios lo iba a usar en este lugar para prepararlo y prepararlo para el propósito que él tenía que hacer. Podemos ver que lo que él vivió Moisés en el faraón no lo estaba preparando para lo que él tenía que hacer para liberar a su pueblo. Para poder Moisés liberar a su gente, él tenía que llevar un trato, tenía que pasar por algo diferente. Así que Dios lo llevó a otro lugar. Y dice que aquí podemos ver que Moisés se le está enseñando algo. A Moisés se le ha enseñado algo. Se le ha enseñado algo, pero fue por medio del faraón. Ahora Moisés iba a ser entrenado por Dios. Dios lo iba a entrenar a él. Podemos ver aquí. Podemos ver como por ejemplo cómo Jesús vio en Pedro y en Juan todo lo que vio en ellos, aunque ellos no eran grandes personas educadas, pero Dios vio en ellos algo porque nosotros no vemos. Él vio algo, vio liderazgo en Pedro. La sabiduría que Moisés obtuvo de los egipcios era solamente algo vano para Dios. Lo que el mundo nos educa, el conocimiento del mundo que el mundo nos da, no tiene nada que ver a lo que Dios nos entrena, lo que nos enseña. Es muy separado. Ahora Moisés está en el desierto y va a ser entrenado por Dios de una forma diferente a la que fue entrenado cuando estaba con el faraón. Nosotros no somos naturalmente dados a seguir la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza no es seguir la voluntad de Dios, sino las cosas del mundo. Para que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios, tiene que ser el Espíritu que esté en nosotros quien nos pueda dirigir. Le tomó años para poder entrenar a Moisés para que pudiera regresar por su pueblo, pero ahora Dios va a tomarle 40 años entrenar a Moisés. Y ese entrenamiento espiritual va a tomar lugar en el desierto, enseñarle cómo ser un pastor. Tengan en mente que este entrenamiento es un entrenamiento también espiritual. Todo esto es lo que nos pone a nosotros en entrenamiento
algo que nosotros no estamos preparados en el mundo espiritual, pero con Dios es el entrenamiento que Él nos da. Así que por esos 40 años que Moisés pasa, podemos saber que Moisés ya no puede hablar. Después de 40 años no puede hablar la lengua, ¿verdad?, que usaban los egipcios. No podía, era como tartamudeaba, no podía hablar. Él tenía la fluidez anteriormente, pero estando 40 años fuera en el desierto, él perdió toda esa fluidez. Y ahora, después de 40 años, ya estaba listo por el poder de Dios que le había dado. Éxodo 2:23 podemos ver. Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Se acuerdan de esas promesas? Fueron hace 400 años. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Así que Dios miró hacia los niños de Israel. Dice que Dios aquí recordó su pacto con ellos. No quiere decir que Dios se olvidó completamente de ellos y después de 400 años haya dicho, oh sí, ya me había olvidado de ustedes. Oh, tengo que cuidarlos, hacer algo. No. Esto significa que Dios nunca olvidó esa promesa. Siempre lo recordó y sigue recordándolo y siempre recuerda, pero estaba esperando por el tiempo exacto. Y ahora el tiempo era el tiempo exacto para liberar a su pueblo, Israel, de Egipto. Recuerden que es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Y cuando oramos nosotros, oramos por la situación. Dios tiene todo. Tiene su tiempo y lo sigue. Necesitamos notar cómo es que Dios va a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y los va a liberar no porque eran justos estos israelitas, no porque hacían las cosas buenas, porque sabemos que eran muchos mientras estaban en Egipto, servían a los dioses de Egipto, estaban acostumbrados, idolatraban, seguían mucho de la cultura de los egipcios, ya se habían olvidado quién era Dios. Sí, y imaginen cuando Dios los saca de Israel, ¿cuál es la primera cosa que hacen? Quieren hacer un altar, hacen un altar, porque era lo que estaban, de un ídolo, era lo que estaban acostumbrados. Dos razones por las cuales Dios decidió salvar a este pueblo. Primero, los ama, se preocupaba por ellos. A pesar de sus pecados, Dios amaba a Israel. Y segundo, Dios ha hecho una promesa para este pueblo de Israel. Y Él cumplió su promesa. Y fiel a su promesa, Él tenía que sacar a su gente. Y de la misma forma, al día de hoy no somos salvos porque somos grandiosos, porque somos buenos, no, porque Dios en su misericordia nos ama incondicionalmente y Él escoge hacernos uno de los suyos. Y vamos a parar aquí a la mitad de la historia, donde Moisés está a punto de ser llamado y ser llevado para liberar a su pueblo. Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Padre, gracias por tu plan. Y gracias porque tú eres soberano y tú estás en control y nadie puede destruir tu plan. Nadie puede cambiar tu plan tampoco. Y Señor, te doy gracias que tú, Señor, brillas en cada movimiento, en cada circunstancia. Tú siempre estás ahí, Señor. Y yo, Señor, te doy gracias que tú nos rompes, Señor, que tú nos quiebras, nos quebrantas y nos tomas, Señor, hasta abajo y hacernos ver que no somos nada, que no somos nadie, que solo tú por medio de nosotros nos haces nuevas personas, nos haces la luz, Señor. Pero es en ti, Padre, y todo esto que es tuyo llega a ser nuestro. Tú
Tu Lord, you justicia make viene a us ser nuestra lovable. justicia y que tú nos haces, Señor, que amemos And you make us acceptable. y nos haces aceptables. And Lord God, I thank you Y Señor, that te we can damos pray gracias for que those podemos orar por who are breaking our aquellos hearts. que nos están rompiendo nuestros We can corazones. call upon you with Podemos confidence llamar, Señor, that a you love ti, them more Señor. than we Podemos do. llegar a ti, Señor, And you are able. y But Lord, llegar y sometimes clamar you a need to ti bring us down. y de que, Señor, tú eres capaz de Bring escucharnos, us pero a down, veces Lord. nos tienes Those that are in rebellion, bring them down. nos tienes que traer, Señor, nos Bring tienes them que to that bajar, Señor, place of nos tienes recognizing que their need. poner en un punto, Bring Señor, them to hasta that place abajo, where donde they nos recognize tienes the que hacer world que te does not reconozcamos, Señor, satisfy. que nos It haces hurts. ver que este mundo no es todo. Este mundo no es la Destroys, satisfacción. chews us Este up and mundo spits us out when it promised escoge us so much. destruirnos, escoge Bring them que to that pecamos place más, of recognizing escoge all other destruirnos. promises are vain, Este mundo but you escoge alone are true. mentiras, And you danos alone mentiras. are Pero the tú, way. Señor, tú you eres la alone verdad. hold life. Solamente tú das And la bring us to vida. that place of Señor, tráenos a realizing ese that lugar de in darnos your cuenta presence que en is tu indeed presencia fullness es of joy. definitivamente And at your right hand are lleno pleasures de gozo y forevermore. lleno Oh de God, we justicia, love lleno you. de amor. Tráenos a tu presencia, Break our Señor. hearts for Señor, those que who are in nuestros darkness corazones and tú those puedas who are lost and romperlos those y who do not hacernos know your ver goodness que and si who hay do not alguna know your oscuridad, que si hay algo Break malo en our hearts nosotros, for their rompe nuestros souls. corazones, nuestra alma y haznos ver nuestro pecado, Lord, may we Señor. trust you Señor, for que their podamos deliverance. confiar en Trust ti, you for their que nos salvation. libres de todo mal, Señor. Trust Confiamos you en to ti, que nos humble puedes their dar la pride. salvación. And Nos cause them humillamos to ante call ti, upon Señor. you with a Venimos deep, ante ti genuine para que nos sense that causes, I Señor, en need you. nuestros corazones We esas trust you, ganas, Lord. Señor, de vivir And en we ti, thank de you for your confiar en word, ti. Y which te gives damos us hope. gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da la And Lord, I esperanza. thank you that you've chosen La to use esperanza, us. Señor, de que nos puedes librar de nuestros pecados, Padre, que hay vida eterna, And I que hay thank you that salvación. You can do Gracias, great Padre, things que porque puedes hacer grandes through the cosas weak, the humble. por medio del débil, por medio Thank del you que for the hope se we have in you. sublime, se somete ante ti. And God, we love you. Dios, te And we amamos. thank you for Gracias, this word Padre. this morning. Te damos gracias por esta May it palabra en esta accomplish your mañana. purpose in our Que lives. haya, In Jesus' Señor, name. cumplido su palabra, su propósito en esta mañana, en cada uno de nosotros. Amén.